Hola, buenas tardes. Soy la doctora Lourdes Murillo Lepe, médico especialista en nefrología. Te saludo desde la ciudad de Zacatecas y en esta ocasión quiero hablar un poco acerca de la infección por COVID-19. Realmente resulta un poco sorprendente que en septiembre del 2023 estemos hablando nuevamente del COVID. Y tenemos que realmente esta ha sido una infección que no ha desaparecido por completo. Si bien a finales del año pasado y a principios de se había comentado la posibilidad de que este virus fuera o se manifestara ahora como una infección epidémica, quiere decir solamente en algunos meses del año. También es verdad que ya se venía comentando la posibilidad de que el virus continuara mutando y con ello pues llegar a cambiar nuevamente en algún momento las estadísticas de esta infección. Entonces tenemos que realmente pues es una infección que no ha desaparecido, sí que ha disminuido o había disminuido mucho, digamos, el número de casos, y donde en meses pasados también se vio que disminuyó de forma importante la mortalidad asociada a esta infección. De hecho, se reporta en diferentes estadísticas en varios países un descenso en la mortalidad de hasta el 55%. Sin embargo, tenemos que en febrero de este año, en Estados Unidos, empiezan a darse nuevos casos que son secundarios a la aparición de otras cepas y donde podríamos hablar de la variante Eris y la variante Pirola, que son las que actualmente pues se ve que representan el mayor número de casos. Fue precisamente en agosto cuando ya la OMS nombra como una variante de interés epidemiológico a estas dos, ya que se ve un incremento en el número de casos. Y seguramente en tu localidad, pues es lo que podemos ver. A lo mejor en algunos sitios el aumento es muy leve en la actualidad, pero a lo mejor en otros ha sido muy importante. Y así tenemos estadísticas de Canadá, de Estados Unidos, de Colombia, de Costa Rica, de República Dominicana, donde en las últimas semanas reportan un aumento hasta en el 67% de los casos y donde son atribuidos precisamente a estas variantes. Tenemos que afortunadamente la gravedad de los síntomas o la presencia de formas graves de esta enfermedad no se ha visto que sea mayor a la comparación con otras variantes. Incluso tenemos que en la mayor cantidad de los casos esto pasa como asintomática o bien como síntomas leves. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que debido a las mutaciones que presentan ahora estas variantes, pues digamos que la posibilidad de contagio es mucho más alta. Y da dado, digamos, a qué pensar de que si estas variantes o estas variaciones que se presentan en el virus pueda en algún momento, pues digamos que está relacionado a que las vacunas no tengan el mismo efecto. Esto es algo que hasta la actualidad, pues nuevamente no se conoce, solamente lo de que se ha visto de que hay un aumento en el número de casos. Específicamente en Zacatecas, que es donde en este sitio yo me encuentro, pues tenemos que el número de pacientes ha aumentado, pero realmente sigue siendo bajo. Si comparamos con aquellos estados que, digamos, están en frontera con Estados Unidos. Por ejemplo, acá es donde vemos que sí hay un incremento en el número de casos. Y nuevamente, afortunadamente, pues son formas leves de la enfermedad.
Los síntomas pues son prácticamente los mismos a los que hemos venido viendo ya con otras variantes de COVID, donde son la fatiga, el cansancio, la presencia de fiebre, el dolor de garganta, la tos seca. Tenemos que puede haber pérdida del sentido del gusto, del sentido del olfato, puede haber escalofríos, puede haber dolores de cabeza, en donde las personas afectadas pues lo refieren más como tipo migraña. Y quizá algo que es de llamar la atención es que las personas que ahora presentan fiebre como que no sienten que tengan fiebre. Es como que tener alta temperatura, pero el paciente no se da cuenta. O bien puede tener hipotermia, quiere decir temperaturas bajas, pero como que tampoco ser muy consciente de que tiene esta alteración en su temperatura. Algo que también se ha visto es que aun cuando no hay formas graves, no hay síntomas graves en estos casos, sí que se asocian con la posibilidad de padecer un COVID prolongado. Quiere decir de que el cansancio, la fatiga, la hipertensión arterial, las arritmias, los cambios en el estado de ánimo, entre otros, pues sean crónicos. Quiere decir que no desaparecen inmediatamente, sino que pueden durar más de 6 meses. Entonces, digamos que esto se vuelve muy importante a la hora que hablamos de los grupos de riesgo. Personas con diabetes, con hipertensión arterial, con estados de inmunosupresión, ya sea por enfermedades como artritis, lupus, enfermedad renal, o bien que se encuentren tomando fármacos inmunosupresores, por ejemplo el caso de las pacientes trasplantados. En estas situaciones pues tenemos que hay más riesgo de que puedan presentar un COVID prolongado y por lo tanto son las personas que más tendremos que cuidar. ¿Cómo podemos cuidar? Bueno, pues nuevamente con las medidas que ya conocemos de tiempo atrás y que es el uso de cubrebocas en lugares cerrados, cuando son habitaciones cerradas y que son más de 4 personas. Obviamente para el caso de aquellas personas que tienen síntomas respiratorios, pues lo ideal sería aislarse por al menos 5 días o bien portar cubrebocas. Ya sabemos que el hecho de traer cubrebocas pues hace de que disminuya el riesgo de que te puedas contagiar. Y aquí hablamos de todas aquellas infecciones respiratorias, no únicamente de COVID, también de la gripe, del catarro, de la influenza, las faringoamigdalitis, entre otras. Sabemos que esta es una época donde generalmente hay infecciones respiratorias y ya que los síntomas de COVID son muy parecidos a cualquier otra infección respiratoria, pues si de pronto tenemos personas con influenza, otras con COVID, otras con resfriado común, otras con una crisis asmática, pues como que va a ser un poquito difícil diferenciarla. Y nuevamente, aunque no tengas COVID, pues el hecho de portar tu cubrebocas nos ayuda a no propagar entonces otro tipo de virus, otro tipo de infecciones. Lógicamente que el lavado de manos también es aquí muy importante. ¿Y qué más? Bueno, pues las recomendaciones generales que son las que ya te comento y que damos a la población en general, pero que quizá en aquellas personas con factores de riesgo, pues como que se deben de llevar más de forma, con más conciencia, con más disciplina, y nuevamente pensando en que ahora en esta ocasión, pues no tenemos quizá como que bronquitis, neumonías, personas intubadas, pero sí personas que tienen mucho riesgo entonces de tomar la infección y que quizá ahora con el riesgo de secuelas, nuevamente síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, problemas renales, entre otros.
De manera que pues te invitamos a cuidarte. Recuerda que si te cuidas tú, cuidas al resto.